Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este programa. Bienvenidos una semana más a Historias de Fútbol, el podcast que te trae las historias, anécdotas y aspectos más llamativos del fútbol. En primer lugar, os tenemos que agradecer la gran acogida que ha tenido el último podcast sobre la selección de Kosovo, y es que habéis sido muchos los que habéis conectado con alguna de nuestras plataformas para escuchar la interesante historia del rival de la selección española el pasado miércoles 31 de marzo en La Cartuja. Si aún no lo habéis oído, tenéis disponibles los programas para cuando queráis escucharlos en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM. Además, todas las novedades y la información relativa a los podcasts la podéis encontrar en nuestros perfiles de redes sociales, ya sabéis, en Twitter, @HIST_de_fútbol y en la página de Facebook, Historias de Fútbol. Sin más dilación, cambiamos el tercio y os traemos un tema más recóndito, y es que a pesar de haber concluido la Semana Santa recientemente, no vamos a dejar de lado el mundo eclesiástico, porque hoy, Gonzalo, traemos un programa sobre el fútbol en el Vaticano. Pues efectivamente, aprovechando las fechas en las que nos encontramos actualmente en época de Pascua, ¿no? Pues nos olemos ese aroma religioso, ¿no? que suele haber en esta fecha, y nos vamos pues al centro de la religión católica, nos vamos a la ciudad del Vaticano, a la mismísima Plaza de San Pedro. Y es que hoy vamos a hablar de fútbol en el país más pequeño del mundo, un país, la ciudad del Vaticano, como decimos, que solo cuenta con 800 habitantes, que apenas ocupan una extensión que no llega a los 0,5 kilómetros cuadrados. Como se puede suponer, en este estado es el sumo pontífice quien se encuentra en la cumbre del poder. Hablamos así pues de un estado teocrático y absolutista, ya que todo el poder es asumido por el Papa. La ciudad del Vaticano, que aunque hoy es un estado, como bien estás comentando, Gonzalo, un estado minúsculo, pese a conservar evidentemente la importancia de ser el epicentro de la religión católica, que tienen que saber nuestros oyentes que no siempre ha sido así, y es que desde la Baja Edad Media, en la que contó con el apoyo de Carlomagno, hasta la unificación italiana en la segunda mitad del siglo XIX, esta ciudad del Vaticano fue un territorio que ocupó una enorme porción en lo que fue la península itálica, y la relevancia política que tuvo este territorio en el continente europeo por aquel entonces pues fue enorme, ¿no? Así que bueno, tras esta breve contextualización histórica y política que siempre creemos conveniente hacer cuando hablamos de este tipo de regiones, para que nuestros oyentes se sitúen y sepan mejor de qué estamos hablando, pues comencemos a hablar de fútbol, que es de lo que hemos venido. Y lo primero, Gonzalo, es comentar que existe una Federación Vaticana de Fútbol. Exactamente. Aquellos estados pontificios que fueran la ciudad del Vaticano durante tantos siglos tienen una Federación Vaticana de Fútbol, una Federación Vaticana que fue fundada en el año 1972, es decir, tiene su cierta antigüedad, y que, aquí viene la primera de las curiosidades que vamos a comentar en este programa, no está afiliada a la FIFA, sino a la NFBOAR. Es muy probable que muchos de los que nos estén escuchando no conozcan qué es esto de la NFBOAR. Pues la Nouvelle Federation Board o Non-FIFA Board, de donde provienen las siglas de esta organización, es la Asociación Internacional de Equipos de Fútbol Amateur que no se encuentran asociados a la FIFA. En la mayoría de casos, las federaciones asociadas a esta organización son de regiones con una soberanía no reconocida, y por lo tanto no pueden disputar las competiciones FIFA. Podríamos decir, Gonzalo, y para que nuestros oyentes se sitúen mejor, que son regiones o territorios similares más o menos a Kosovo, de quien hablamos en el podcast anterior. De hecho, tenemos que comentar que Kosovo estuvo durante un tiempo afiliado a esta asociación. Efectivamente, por lo cual, quién sabe si algún día podemos ver a la ciudad del Vaticano jugando contra España o contra Italia, incluso.
Pero bueno, vamos a ahondar un poco más en esta NF Board porque nos parece bastante interesante. Una NF Board que fue fundada, si no estoy equivocado, en el año 2003. Es decir, decíamos que la Federación Vaticana fue fundada en el año 1972 y que está afiliada a esta NF Board que fue fundada en el año 2003. Así es, esta Non-FIFA Board sería fundada a principios de siglo, en el año 2003, en el bar La Muerte Súbita de la ciudad de Bruselas, la capital de Bélgica, y actualmente pues esta organización tiene la sede en el mismo país, pero en la ciudad de Lieja. La NF Board estaba reconocida como un organismo paralelo a la FIFA. Ambas organizaciones se respetan, pero no se permiten partidos entre selecciones FIFA y selecciones de la NF Board. Y es que si esta segunda organización es un organismo paralelo a la FIFA, también tiene, al igual que la FIFA, su propio Mundial de Fútbol, que en este caso recibe el nombre de la Copa Viva, Viva en mayúsculas, y que el Vaticano, como vamos a comentar un poco más adelante, ha disputado en varias ocasiones junto a selecciones tan exóticas como Chechenia, Chipre del Norte, el Kurdistán o la Baja Sajonia del Sur. Yo creo que estamos hablando de posibles rivales de la selección andaluza si la selección de Andalucía volviera a disputar sus partidos de Navidad. Yo estoy seguro que José Enrique Díaz las tiene que... Yo estoy seguro que José Enrique Díaz tiene un análisis exhaustivo de las transiciones defensivas de la selección chechena. No me cabe ninguna duda. Por cierto, si aún no lo había escuchado, en nuestras plataformas tenéis el podcast súper interesante sobre la historia de la selección andaluza. Pero bueno, retomando el tema, y por cierto me ha llamado mucho la atención el nombre del bar belga de la ciudad de Bruselas, La Muerte Súbita. No sé si será un bar futbolero y de ahí que reciba ese nombre. Habrá que ahondar un poco más. No hemos ahondado más en de dónde proviene el nombre de este bar en el que nació la NF Board. Pero bueno, estábamos hablando de esas regiones, de esos territorios que disputan esta Copa Viva, que como bien has dicho es el paralelismo que se hace al Mundial de Clubes de la FIFA. Y hay que señalar que en el ranking que hace la NF Board, porque también tiene un ranking donde va clasificando según los resultados a las selecciones o a los combinados que juegan sus encuentros y sus competiciones aquí, hay que decir que la Ciudad del Vaticano se encuentra en la 6ª posición, siendo por tanto uno de los conjuntos más potentes. El principal rival de la selección vaticana es la selección de Mónaco, con quien se ha enfrentado en 5 ocasiones, cosechando 2 empates a 0 y 3 derrotas. Pero esta selección vaticana, que está conformada en su mayoría, seguramente que os estáis preguntando con interés quién conforma esta selección de la Ciudad del Vaticano, pues bien, en su mayoría está conformada por voluntarios de la Guardia Suiza, y como bien sabéis es la guardia que protege al Papa, y los vigilantes italianos del Museo del Vaticano. Así que si vais por Roma a visitar este museo, algo que es muy común, pues puede ser que quien os esté picando la entrada sea un jugador internacional de la Ciudad del Vaticano. Pero bueno, más allá de estos partidos contra la selección de Mónaco, también ha tenido otros encuentros igualmente emocionantes, como el de su debut en noviembre de 1994 frente a la selección B de San Marino, y que acabó con 0-0. A mí me gustaría ver ese partido del año 94, del mes de noviembre, entre la Ciudad del Vaticano y la selección B de San Marino, y que acabó con 0-0. Partido, yo creo que incluso supera a aquel Kosovo 0, Haití 0 del que hablamos la semana pasada. Estamos hablando de un Ciudad del Vaticano 0, San Marino B 0. Efectivamente. Y eso sí, en el año 2011 otro partido que se recuerda por la Ciudad del Vaticano fue una derrota bastante abultada, como digo, en el año 2011 frente a la selección de Palestina, que esta sí que fue rival de la selección andaluza en un combinado que hizo con Israel. Pues bueno, Palestina venció a la Ciudad del Vaticano en el año 2011 por 1-9, lo cual sí, una derrota bastante
abultada. Debemos de decir que, por lo que he estado viendo, creo que tampoco se podría calificar como malo el partido de la Ciudad del Vaticano porque consiguió marcar un gol, cosa que en la mayoría de los partidos, de hecho en los 5 partidos que hemos comentado de Mónaco, si no recuerdo mal, son 2 empates a 0, 2 derrotas por 0-2 y solo una por 1-2. Es decir, los goles de San Marino se pueden contar, de Ciudad del Vaticano, se pueden contar con los dedos de las manos. Sí, que ya es un hito. Yo creo que ya el 1-9 contra Palestina merecía un autogol. Pero vamos a seguir hablando de esa Copa Viva, de ese mundial que organiza la NFBOA. Y es que es interesante este mundial un tanto alternativo. Y es que han sido 2 las ocasiones en las que ha participado la selección vaticana, concretamente en las ediciones de 2009 y 2012, cosechando un tercer puesto en esta segunda edición del año 2012 que se celebró en el Kurdistán y que superaría así el cuarto puesto que ya había logrado en 2009 cuando la selección vaticana hizo su debut en esta Copa Viva. Esta exótica selección ha sido entrenada por técnicos como Saverio Di Poffi y Gianfranco Guadagnoli. Pero seguramente estos 2 nombres no nos van a sonar, pero ambos sí de nacionalidad vaticana. Efectivamente, pero sí os va a sonar seguro el nombre de Giovanni Trapattoni. Estamos hablando de un histórico entrenador italiano que ha pasado por los banquillos de Juventus, de Milán o de Bayern de Múnich, es decir, de los todopoderosos del fútbol europeo y mundial. Pues bien, Giovanni Trapattoni, durante su periplo como entrenador irlandés en el año 2013, confesó que había recibido el ofrecimiento de entrenar a la selección del Vaticano, explicando el bueno de Trapattoni que prefería dejarlo mejor para cuando se retirase finalmente como técnico de fútbol. Una noticia que tenemos que comentarle a nuestros oyentes que fue tomada, pues bueno, con cierta sorna por la prensa irlandesa, que calificó el banquillo vaticano como un banquillo caliente. No sé a qué se refería los periodistas irlandeses con ese calificativo, no lo sé. Eso respecto al banquillo, pero si nos vamos al césped, tenemos que hablar, cómo no, de un jugador de origen suizo, y lo digo por aquello de La Guardia, como principal nombre en la historia futbolera vaticana. Exactamente, y es que si nos vamos al terreno de juego propiamente dicho, nos encontramos al delantero de origen suizo Antonino Gard, como jugador con más partidos disputados con la selección de la Ciudad del Vaticano. Ni más ni menos que 5 partidos los que disputó Antonino Gard vistiendo la camiseta vaticana. Mismo número de partidos que los que disputaría el portero Pablo Enrique Amaro o el sacerdote centrocampista Marcelo Rosati. Ojo, sacerdote centrocampista. No, el sacerdote de día, centrocampista de noche. Y tenemos que comentar también que Antonino Gard es el máximo goleador de la selección vaticana con la friolera, atención señoras y señores, de un gol. Ole. Se preguntarán nuestros oyentes, Gonzalo, que si en el Vaticano hay un estadio de fútbol o si los encuentros de esta exótica selección se disputan, pues no sé, por ejemplo en el Olímpico de Roma. Sin lugar a dudas, el Olímpico de Roma sería un estadio de la enjundia y del nivel necesario que requieren estos partidos de la Ciudad del Vaticano. Y yo creo que haber visto ese San Marino B Ciudad del Vaticano 0-0 en el Olímpico de Roma hubiera sido algo que hubiera llenado creo que en torno a 70.000 espectadores, que es la capacidad que tiene el estadio principal de la ciudad romana. Pero tenemos que comentar que el estadio principal de la selección de Ciudad del Vaticano es el Campo Pío XI, campo que también acoge al club italiano del Petriana Calcio y donde se disputan los partidos de las demás competiciones futbolísticas disputadas en el Estado Papal. Y utilizando como nexo de unión este campo de Pío XI, hablemos también del fútbol de clubes en el Vaticano y dejemos ya ahora sí atrás este apartado que hemos hecho interesantísimo, al menos a mí me lo ha parecido, sobre la selección de la Ciudad del Vaticano. Como digo, en el Vaticano no solo hay selección, sino que también hay clubes. Efectivamente, hay clubes y hay competiciones muy interesantes de clubes más allá de la selección.
Y tenemos que comentar que el principal, o uno de los principales torneos organizados por la Federación Vaticana de Fútbol es la Copa Clerical, torneo disputado de manera anual por equipos de las universidades y escuelas vinculadas al Vaticano. Así pues, los jugadores de esta Copa Clerical proceden de diferentes partes del mundo, teniendo en común que casi todos son seminaristas e incluso algunos ya han sido ordenados como sacerdotes. Seguramente esta Copa Clerical, si os suena quizá de haberlo leído en prensa o haber visto algún corte televisivo, os va a sonar más por su nombre anglosajón, la Clericus Cup. Lo digo porque nosotros lo hemos aquí traducido, pero que sepáis que es lo mismo la Clericus Cup que la Copa Clerical, y también os lo decimos por si queréis buscar un poco más de información en internet, porque la verdad que es muy curioso. La Copa Clerical es el principal torneo que organiza la Federación Vaticana de Fútbol, pero no el único, y es que hay otra competición de clubes que merece la pena reseñar, que es el Campeonato de la Ciudad del Vaticano, principal liga de fútbol del país. Un campeonato que fue fundado en el año 1972, mismo año en el que nace la Federación Vaticana, con el nombre de Copa Amicizia. Sí, habría que darle ahí un toque italiano a la Copa Amicizia. Amicizia. Efectivamente. Y que la disputan equipos formados por funcionarios. Ahí está. Funcionarios que representan a los distintos departamentos estatales y que a los que además se les permite alinear como portero a un jugador externo al Vaticano procedente normalmente de equipos amateur italianos. Me llama la atención que sea específicamente en la posición de portero. Tenemos que comentar que esta competición tiene el estatus de aficionado y, puesto que es disputada por funcionarios, sus partidos se disputan en horario no laboral los lunes y martes desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, por si alguno anda por Roma entre estos meses y quiere ir pues un lunes, un martes, a lo mejor a las 9 de la noche a el campo de Pío XI a ver un partido entre pues los trabajadores de la Biblioteca del Vaticano contra los vigilantes de seguridad del Museo Vaticano, un partido apasionante en el que estoy seguro que quedará grabado para la memoria de los espectadores. Tenemos que comentar, entrando ya a hablar un poco ya en la recta final del programa, de los principales equipos que podemos encontrar en el Vaticano. Tenemos que decir que el actual campeón es el Representativa OPGB, formado por los trabajadores de un hospital geriátrico. El Dirseco, equipo de los servicios económicos del Vaticano, o el equipo de los vigilantes del Vaticano, son los equipos con más títulos en su palmarés, con 8 y 4 respectivamente. Y Gonzalo, a mí me ha parecido interesantísimo este podcast, que como bien dice ya entra en su recta final. Ya estamos con el cierre, un podcast más cortito, pero que yo creo de verdad que interesantísimo y que aprende uno mucho sobre el fútbol en su estado puro, el fútbol en su estado más popular, y es que el fútbol llega a todos los rincones del mundo, incluso al epicentro de la Iglesia Católica, donde se deja la sotana a un lado y se pone uno las medias, las calzonas y a jugar. Tenemos que comentar más allá de esto que el Papa actual, Francisco I, es hincha reconocido de San Lorenzo de Almagro, y que incluso en la serie de Netflix de los dos papas aparece, hay una escena, la escena final de la serie, si no me equivoco, es el anterior papa con el actual Francisco I viendo la final del Mundial de Brasil 2014, que fue Alemania-Argentina. Así que la relación del papado con el fútbol pues sí se puede buscar y se encuentra. Efectivamente, además yo creo que cuando se dice el fútbol es una religión, pues tiene mucha razón, y de esta manera pues hacemos esta simbiosis entre fútbol y religión para concluir este podcast sobre el fútbol en el Vaticano. Un podcast que, como ya sabéis, podéis encontrar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM, y toda la información relativa a este podcast y relativa a lo que es el programa Historia de Fútbol en nuestras redes sociales, en Twitter @HIST_de_fútbol, y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Y antes de presentar el tema de la semana que viene, agradecer a nuestros oyentes la gran acogida que ha tenido el podcast de la semana pasada acerca de la selección de Kosovo. Yo creo que es un tema que estaba de actualidad en su momento y que a la gente parece que le ha gustado y que lo ha recibido con gran interés.
Bueno, pues no me he enterado y yo lo repito porque hay que agradecer. Es de bien nacido ser agradecido y repetir, porque Kosovo además lo merece. La verdad que fue un podcast muy interesante y sobre todo de mucha actualidad por esa polémica que envolvió a ese encuentro en la Cartuja entre España y Kosovo. Bueno, o territorio de Kosovo. Nosotros sí podemos decir Kosovo, Juan Carlos Rivero no podía. Bueno, no nos alargamos más, simplemente deciros que ya estamos preparando, ya estamos trabajando en el podcast que ya será el número 16 y que va a estar muy relacionado con esa final de Copa, segunda final de Copa consecutiva en este mes de abril en la Cartuja, donde volverá a estar el Athletic Club de Bilbao. En esta ocasión, en vez de la Real Sociedad, su rival será el Fútbol Club Barcelona. Una final que no es la primera vez ni mucho menos que se juega en la historia de la competición, y nosotros vamos a traer una de esas finales anteriormente que disputaron ya estos dos equipos, el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club de Barcelona, y que es una de las finales de Copa más recordadas de la historia. Pues de eso irá nuestro podcast número 16. Sin más, muchas gracias por estar ahí de nuevo y sigan conectando siempre con historias de fútbol.